Pues buenos días, mis amados, nuevamente aquí compartiendo con ustedes de la palabra. Esta mañana primero que nada, vamos a darle honra y gloria a quien lo merece, que es el Señor Jesús. Y además, en esta mañana también queremos saludar a nuestros pastores Abigail y Eduardo Espejel, donde quiera que se encuentren, a los hermanos de Ahí Pueden Jesús México y Ahí Pueden Jesús Ixtapaluca. Hoy quiero compartirte de un tema del altar de Dios, para quién es el altar, y con respecto a estos días que hemos pasado, saber qué pensamos los cristianos de estos días de adoración o hacia la muerte, mejor dicho, ¿no? Entonces, primero que nada quiero que me acompañes a orar, a darle gracias a Dios y a darle honra. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde quiera que te encuentres y alabemos al Señor? Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, papito amado, por este tiempo de adoración hacia ti, Señor. Sabemos que te hemos fallado, sabemos, Señor, que nuestra carne a veces mengua nuestro espíritu, pero hoy venimos delante de ti, Señor, a pedirte perdón, porque sabemos, Dios, que tú eres un Dios que perdona, un Dios que olvida los pecados, Señor. Y por eso estamos aquí delante de tu presencia, adorándote, sirviéndote, alabándote, Señor. En el nombre de Jesús recibe, Padre, nuestras bendiciones, donde sabemos que tú tomas nuestros pecados y los arrojas al fondo del mar, así como dice tu palabra, y nunca harás memoria de ellos. Hoy venimos para redimirnos contigo, Señor. Sabemos que estos días son días donde se inflama la rueda de la creación a favor del enemigo, a favor de Satanás. Y hoy, Señor, queremos pedirte perdón por aquellas personas, Señor, que hacen las cosas en ignorancia. Papito amado, hoy ponemos delante de ti nuestras vidas, Señor. Ponemos delante de ti nuestra iglesia. Ahí pueden Jesús México, ahí pueden Jesús Ixtapaluca. Y, Señor, te pedimos y te rogamos, papito, que tú bendigas a cada uno de los miembros de estas dos congregaciones, que son una sola misma. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, háblanos a nuestro corazón, que tu palabra se quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y que seamos hacedores de esta palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, hermoso Dios. Amén y amén. Pues esta mañana yo quiero platicarte, yo quiero ir a este tiempo de la que estaba yo comunicándote hace un momento sobre estos 2 días que hemos pasado, el 1 y el 2 de noviembre, que son algunas cosas que sabemos que a Dios no le agradan, muchas de ellas, ¿verdad? Y yo la primera pregunta que te podría decir es si tenemos un Dios que está vivo, un Dios que está sentado a la derecha del Padre, que Jesús venció a la muerte, y te puedo decir que Él hace los mismos milagros de hace 2000 años, el de ayer, el de hoy y el de siempre. Fíjate bien, yo te quiero preguntar algo y quiero que tú te respondas a sí mismo, ahí donde estás, ahí en tu casa, o donde quiera que te encuentres, en tu trabajo, no sé. ¿Debemos los cristianos celebrar el Día de Muertos? ¿Tú qué podrías decir? ¿Debemos hacerlo o no debemos hacerlo? Porque hay una disyuntiva de algunas personas que podrían decirte que sí pudiéramos celebrarlo, que a Dios no le enojaría, no le molestaría que tú y yo celebráramos estos días, pero también hay otra donde podemos decir que lo que hace la mayoría de la gente, lo que hace la gente de la tierra o la gente que vive al día allá afuera en las calles, lo hace, podríamos decir que condenamos o no condenamos esta parte de ellos. Fíjate bien, ¿debemos los cristianos celebrar el Día de Muertos? Es una pregunta que yo te hago en esta mañana. Fíjate, en este tiempo yo te podría decir, el Día de Muertos no está en la Biblia, no lo habla la palabra, por lo cual, en el punto número 1 que yo te voy a compartir el día de hoy, el Día de Muertos no es una enseñanza bíblica, no es una enseñanza bíblica, por lo cual no es válido para los cristianos, para los que amamos al Señor, no es válido este día. Los cristianos tenemos
una norma de fe y una conducta hacia el Señor, que es la palabra de Dios. Todo lo que dice la palabra es lo que hacemos en nuestra vida. Todo lo que dice nuestra palabra, la palabra del Señor, es la misma voz de Dios. Y si la misma voz de Dios no habla de un día de muertos, de una celebración, de una veneración, de un altar hacia los muertos, entonces no es válido. Y hoy te quiero compartir el día de muertos, o el día para los muertos, o la celebración hacia los muertos. Fíjate bien, te voy a invitar a que vayamos en esta mañana a 2 de Timoteo 3:16 y 17. 2 de Timoteo 3:16 y 17. Aquí vamos a ver algunas de las cosas para lo que debemos de prepararnos, amado. ¿Para qué te tienes que preparar? Hoy yo te podría decir, no te tienes que preparar para celebrar estos días. Estos días sabemos que son días donde se exalta la muerte. Y tú y yo vamos a ver en esta mañana para que mejor olvidémonos de estos días y preparémonos para otras cosas. ¿Qué hay en esta parte de la palabra del Señor? Fíjate bien, vamos a leer. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Escucha, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Entonces, en esta mañana yo te quiero decir que tú y yo tenemos que estar preparados para toda buena obra. Aquí en estos dos versículos, toda la escritura es inspirada primero por Dios. Te comentaba hace un momento, si esto del Día de Muertos, la celebración a los muertos, viniera en la palabra del Señor, entonces pudiera ser que sea válida. Bueno, mejor dicho, sería válida. Pero como no nos habla de una celebración hacia el Día de los Muertos, esto es inspirado por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Yo te quiero decir hoy, tú y yo vamos a aprender qué es lo que nos está hablando el Señor de estos días. ¿Por qué los cristianos no debemos celebrar el Día de Muertos? Al principio yo te preguntaba, ¿debemos los cristianos celebrar el Día de Muertos? Yo te voy a decir en esta mañana que no. La palabra no habla de un Día de Muertos, habla de la vida eterna, y hoy lo vamos a ir viendo. En este siguiente punto, yo te podría decir, prepárate para toda buena obra, para toda buena obra. Y la buena obra es la vida eterna con el Señor. Una vida hermosa con el Señor. No hay muerte, no hay variación con Dios. Fíjate bien, este día es una costumbre o tradición humana. Las tradiciones no van con Dios. A veces nosotros ponemos las tradiciones a la misma altura de Dios. Dios siempre va a estar en un plano espiritual alto. Y a veces tú y yo ponemos las tradiciones a un plano de la misma altura de la de Dios. Y esto no puede ser. Fíjate bien, la palabra nos advierte en no seguir tradiciones humanas que nos desvíen de la verdad de Cristo. ¿Quién es la verdad? Cristo. Yo quiero que te pongas y que digas ahí, la verdad es Cristo. La palabra nos advierte en no seguir tradiciones. Cuidado con seguir tradiciones. Y más las tradiciones cuando las ponemos a la altura de Cristo. Cuando nosotros nos olvidamos de Dios y de Cristo y ponemos en su lugar una tradición. Una tradición viene de generación en generación. Hay veces que tú puedes preguntar, oye, pero ¿por qué ustedes hacen cierto ritual o una tradición? Y la misma gente te dice, bueno, porque mi abuelita, porque mis papás, porque mi tatarabuela lo hacían. Ahora nosotros nos quedamos con esta tradición. Entonces, no es bueno, porque dice la palabra que
Tú y yo tenemos que cambiar nuestro entendimiento, renovar nuestro entendimiento. Entonces, fíjate bien, la palabra nos advierte, cuidado, ¿sale? Colosenses 2.8. Yo te voy a invitar a que vayamos a Colosenses 2.8. Vamos para allá, Colosenses 2.8. Escucha lo que dice la palabra en el 2.8. Escucha. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Escucha, mira, tú y yo no nos podemos dejar engañar, amado. Satanás es un imitador. Satanás es un engañador. Tú puedes ver allá afuera a los niños vestidos con trajecitos de muerte, de brujas, de asesinos, porque así es, ¿no? O sea, no es un día inocente, para que me entiendas. No es un día que puedas pasar desapercibido. Satanás es un engañador. Y tú podrás decir, ay, qué bonito se ve, qué linda niña con ese trajecito, qué hermoso, ¿no? Pero realmente esto empieza a inflamar la rueda de la creación hacia las tinieblas. Escucha, Satanás es un imitador, es un engañador. Tienes que tenerlo muy en cuenta, porque fíjate aquí, nos volvamos a Colosenses 2.8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Es muy sutil que un niñito, que una persona se disfrace, que se pinte la cara con caras de fantasmas, algo de asesinos, ¿no? Ahora que estaban pasando en las noticias, ¿verdad? Eh, Trajes con metralletas, ¿no? Apología del delito, apología de la muerte. Dice aquí, fíjate, según las tradiciones de los hombres, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según de Cristo. Amén. Escucha, cuando tú y yo empezamos a tener estas tradiciones de los hombres, empieza a haber algo que se empieza a secar dentro de nosotros. Como cristianos sabemos que es nuestro espíritu, empieza a contristarse porque tú y yo empezamos a tener un contacto con las tinieblas, lo cual un hijo de Dios no puede tener. Un hijo de Dios siempre tiene que tener un contacto hacia la vida, hacia Cristo, hacia la verdad. Entonces, ¿qué? Yo te quiero preguntar hoy, ¿qué se pone en una ofrenda? ¿O qué es una ofrenda? Alguien de ustedes pregúntese en esta mañana, ¿qué es una ofrenda? Y no creas que se le llama ofrenda nada más porque sí. Ya te había dicho, Satanás es un imitador. ¿Sabes qué quiere decir ofrenda? Es un altar. ¿Y sabes qué quiere decir altar? Fíjate, escucha lo que quiere decir, lo que significa altar. Es piedra o lugar elevado donde se da culto y adoración a Dios con D mayúscula, que es nuestro Dios todopoderoso, o a dioses con D minúscula. Pon suma atención. El altar de Dios, cuando tú vas a tu iglesia, cuando estás ahí en el altar, está elevado. Es un lugar elevado donde está nuestro Dios todopoderoso, nuestro sumo sacerdote que es Jesucristo, a donde nosotros llegamos y adoramos y levantamos las manos reconociendo su autoridad. Altar, piedra o lugar elevado. ¿Cómo va el altar? ¿Cómo va la ofrenda? Si te das cuenta, va de abajo hacia arriba, va llevando hasta llegar a un lugar elevado, donde pones la foto de tus difuntos, donde pones las ofrendas. No podríamos comparar un altar como este de una ofrenda hacia unos muertos con un altar al Todopoderoso, al Rey, al Divino, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, ¿qué dice Lucas 16, 23 al 31? Lucas 16, vamos para allá rápidamente. Lucas 16, 23 al 31. Escucha lo que dice. Es algo muy interesante. Fíjate bien. Lucas 16,
23 al 31 dice aquí, y en el Hades, ¿por qué te quiero platicar esta parte? Esta parte, amado, es muy importante porque déjame decirte que cuando tú pones el altar y pones las fotografías de tus difuntos, que sí, te voy a decir algo, merecen honra y respeto, su memoria merece honra. Nosotros debemos honrar la memoria de nuestros seres queridos. Pero, escucha bien, cuando tú piensas, o algunos piensan, ¿verdad? Que viene ese muerto o ese familiar a comer los frutos y haces una ofrenda para él. Fíjate, haces una ofrenda a la muerte de la persona. Escucha, tu familiar está en los brazos del Señor. Tu familiar no puede venir a comer ni a oler, ni siquiera. Imagínate, yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú estuvieras delante de la presencia de Jesús, del Padre, de ángeles, ¿no? Y te dijeran, oye, te están poniendo una ofrenda ya en la tierra, platanito, lo que te agradara, el guisado que más te guste. Tú dejarías de adorar al Señor allá en el paraíso, allá donde dice que no va a haber dolor, donde dice que ya no va a haber muerte, para venir y atravesar a alguna puerta mística para poder comer y beber de lo que te gustaba. ¿Verdad que no? Ya no se puede. Y aquí lo vamos a ver muy claramente en Lucas 16, 23 al 31. Escucha, fíjate lo que dice. Escucha, dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En el 25, amado. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado, dice aquí la palabra. En el 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí, dice aquí, a ustedes, no pueden ni de allá pasar para acá. En el 27, escucha lo que dice claramente. Escucha, amado. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar atormentado o de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y en el 31 contundentemente le dijo, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aquí en esta parte yo me quiero quedar, amado, en el versículo, escucha, en el versículo 24, no es cierto, perdón, en el versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces déjame decirte, si tú y yo creemos en la palabra del Señor, en que es la voz del mismo Dios hablándonos, esta parte, ¿qué quiere decir? Que hay una gran cima de entre los muertos y los vivos. Entre los muertos y los vivos no hay algún paso, no se puede dar. Ni los muertos pueden pasar de allá para acá, ni los vivos podemos pasar de aquí para allá. Amados, yo te acabo de decir, Satanás es un imitador. Di conmigo, imitador. Satanás imita. Puede imitar la forma de tu ser querido, puede imitar que se coma la ofrenda, sus demonios, sus huestes de maldad. Y entonces uno cae, ay, sí vino a comer la ofrenda, ah, no, sí vino y ya no tiene olor, ya no tiene aroma, ya no tiene sabor, porque Satanás es un imitador. Recuerda,
ni los muertos de allá para acá, ni nosotros de aquí para allá. Los vivos. Hoy tú tienes la oportunidad. Dice aquí en estos versículos que acabamos de leer, que ellos tienen. Cuando tú estás vivo, tienes la oportunidad de ir a la eternidad, de buscar la salvación y conservarla, de no perder la salvación, porque estás vivo. Cuando tú ya estés muerto, ¿qué va a pasar como este hombre? No podía pasar, dice que se atormentaba, que lo quemaban. Tanto así que le dice a Abraham, ¿no? Le dice, oye, moja tu dedo y dame una gota de agua. Pero no se puede. Amado, hoy que tú estás vivo, busca la vida, busca la eternidad, busca la salvación. Amado, fíjate bien. Mateo 22, 32. Mateo 22, 32. Vamos a ver qué nos dice la escritura en Mateo 22, 32. Escucha lo que dice. Escucha. Mateo 22, 32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Escucha, tenemos un Dios vivo por los siglos de los siglos, para siempre. Dice la palabra, ¿no? Que el Señor, el Padre, iba a estar con nosotros hasta el fin, hasta el final de los tiempos. Y Jesús iba a estar con nosotros por los siglos de los siglos. La celebración, fíjate, en este punto, la celebración del Día de Muertos es un culto a la muerte. Pero tú y yo tenemos un Dios de vivos, no de muertos. Y si tú dices ser hijo de Dios, amado, amada, debes de estar seguro de que tienes un Dios vivo. No podemos hacer estas prácticas. Inflamamos la rueda de la creación, nos ponemos como en contra de Dios. Nos ponemos a favor de Satanás. Qué bonito todo lo que tú ves en la calle, porque es bonito, las flores, los adornos, como la gente con su devoción o su fe hacia lo que están haciendo, se ve muy padre. Culturalmente te puedo decir que es muy bonito, pero con todo esto que lleva espiritualmente hablando, es algo que no debe ser, es un culto hacia la muerte, amado. No podemos estar ni fríos ni calientes, debemos estar calientes, hermanos. No podemos ser tibios. O somos o no somos. Si yo con su trajecito de diablo, con su trajecito de vampiro, con su trajecito de asesinos, ¿verdad? Asesinos chiquitos. Porque dice aquí, yo estamos adorando a la muerte cuando nosotros hacemos estos cultos y ritos y ofrendas hacia nuestros muertos. Creemos que es hacia nuestros muertos, amado, pero no es así. Ya vimos en estas partes, en estos versículos anteriores, que los muertos no pueden venir ni de allá para acá, ni nosotros de aquí para allá. Entonces, ¿quiénes son? Yo quiero que tú pongas a pensar, ¿quiénes son esos que pasan, que comen, que según le quitan el aroma? Son los huestes de maldad, los demonios de Satanás, que son imitadores, que nos engañan, que quieren llevarnos a la perdición. Porque en este día, el Día de Muertos, el 31 de octubre, el 1 y el 2, se inflama la rueda de la creación. Y tú puedes ver cómo desaparecen gatos negros, mujeres embarazadas, y todo esto es para el culto a Satanás. Es el cumpleaños de Satanás, el 31 de octubre. Pero fíjate bien, muchos de nosotros seguimos tradiciones que ni siquiera sabemos de dónde vienen ni qué significan. Las hacemos porque nuestros antepasados las hacían. Las seguimos porque nuestros padres nos las enseñaron. Y hasta las hacemos más por ignorancia. Antes de hacer algo, antes de llevar a tus hijos a pedir su calaverita y todo este rollo, yo te podría decir, investiga qué significa. Investiga a dónde te va a llevar. Investiga si a Dios le agrada. Y entonces te vas a pegar y te vas a topar con la pared. Porque sabes, a Dios no le agrada.
Y tiene muchas cosas diabólicas estos días. Y tú y yo a veces ni siquiera nos damos cuenta de qué se trata. ¿Quién está moviendo las cosas espiritualmente para que todo esto suceda? Y tú puedes ver mares de gente en las calles estos días disfrazados, imitando, engañando. Si te das cuenta, y la rueda de la creación se empieza a inflamar hacia las tinieblas. Y hay gente que se pierde. Esto es lo más triste, amado. Hay gente que se pierde. Aún los hijos de Dios se han perdido en estas situaciones, en este mar de imitación y de engaño. Fíjate, la ignorancia te puede llevar a la perdición. Por eso yo te invito hoy a que tú abras un estudio o abras un libro de lo que significa el Día de Muertos. ¿De dónde viene? ¿Para quién fue hecho? ¿Quién lo hace? Y que te preguntes muchas cosas de estas. Por eso, nosotros debemos buscar la verdad y la vida. Por eso, debes saber de la verdad, de Jesucristo, que es la vida, que es el mismo Jesucristo es la verdad. Entonces, escucha qué dice Hebreos 2:14. Te voy a invitar a que vayamos a Hebreos 2:14. Dice aquí, así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Escucha, ¿quién tiene el imperio de la muerte? Dice aquí, esto es el diablo. El diablo tiene el imperio de la muerte, amado, amada. Por eso tú y yo no podemos celebrar la muerte, porque por medio de la muerte tiene el imperio de la muerte. Esto lo tiene el diablo, amado. Entonces tú y yo debemos de buscar la manera de que la gente sepa con mucho amor de lo que no le agrada a Dios. Tú y yo que decirnos hijos de Dios, debemos buscar la manera de comunicar sin juzgar, sin lastimar a la gente y decirles la verdad. ¿Sabes qué? Jesús te ama, Jesús es la vida, Jesús venció la muerte. Por eso Jesús, su postrer enemigo a vencer es la muerte. Y Él la venció, amado, Él la venció. Jesús tuvo que entregarse en cuerpo y sangre, en sacrificio, para destruir el imperio de la muerte. Escucha, ¿cuál es el imperio de la muerte? La que nosotros ya teníamos ganada. Si Jesús no hubiera venido a la tierra y a hacerse hombre, un hombre como tú y como yo, que en todo fue tentado, ¿sabes? Jesús no nos hubiera podido salvar. Él tuvo que venir así como hombre para vencer el imperio de la muerte a través de su vida. Ser un hombre como tú y como yo, en tentación, en sufrimiento, en todo lo que tú piensas, Jesús vino. Pero ¿sabes? A Jesús no le importaba entregar su primera muerte. ¿Cuál es la primera muerte? Esta, la terrenal, la que tú puedes tocar, tu cuerpo que un día se va a hacer polvo, se lo van a comer los gusanitos. Este que tú ves aquí, esta que tú puedes sentir, algún día vas a morir aquí en la tierra. Pero ¿sabes? Hay una segunda muerte y es la más importante, mi amado, porque si tú mueres en la segunda muerte, es una muerte espiritual, es una muerte donde ya no va a haber retorno, donde ya no hay oportunidad. Desde que tú mueres en la muerte terrenal, ya no hay oportunidad. Todo lo tienes que hacer en vida, todo lo tienes que hacer cuando puedes hacerlo para Dios, en este terreno material. Fíjate bien, dice, tú y yo podríamos decir en esta mañana, no tengo nada que hacer con la muerte. No tengo nada que ver con la muerte. Todo lo tenemos que ver en Cristo Jesús, que es la vida. Amén.
Entonces, fíjate bien, vamos a continuar, amado. Te decía yo que Jesús tuvo que venir a entregar su propia vida. Los cristianos, tú y yo, los que decimos amar a Cristo, no tenemos ninguna razón por la que venerar o por qué venerar a la muerte. Pues esta es nuestra enemiga, así como es enemiga de Dios. ¿Sabes? La muerte, ahora sí que la muerte te quiere llevar a una vida de perdición, a una vida eterna en el infierno. La muerte no es para los hijos de Dios. Vamos a ir ahora a 1 Corintios 15:26. 1 Corintios 15:26. Rápidamente, 1 Corintios 15:26. ¿Qué nos dice la palabra? Escucha lo que dice. Y el postrer enemigo a vencer, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y el postrer enemigo a vencer es la muerte. Jesús venció la muerte en la cruz. Y no la muerte terrenal, sino la muerte espiritual. Por lo cual, fíjate bien, Jesús venció la muerte terrenal en la cruz. Él, dice la palabra, bajó al infierno, estuvo en el infierno y al tercer día resucitó. Aquí tú y yo nos podemos dar cuenta que la muerte espiritual no fue con Jesús. Jesús está vivo. La muerte espiritual la ganó Jesús. Le ganó a la muerte espiritual. Tú y yo un día vamos a morir así como lo hizo Jesús aquí en la tierra. Pero nuestra muerte espiritual, esa que te va a llevar al Padre, la que te va a llevar a la eternidad, va a ser viva. Tú la vas a poder sentir porque el Señor va a estar contigo. Tú vas a estar con el Señor. Y ambos, de aquí para allá, ir contigo. Amén. Fíjate bien. Por lo cual te decía, Filipenses 2:7-9. Vamos a ver qué dice Filipenses 2:7-9. Escucha, dice de la siguiente forma. Por lo cual dice aquí, Jesús venció la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Porque está vivo. Jesús está sentado a la derecha del Padre. Dice aquí, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, Jesús. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces, fíjate bien lo que dice en el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces tú y yo, amado, debemos tener cuidado de esta parte. Es tan delicado, es tan sutil el enemigo, tan sutil, que por medio de esto tú puedes abrir una puertecita y Satanás se va a meter. Y el día de mañana tú te puedes perder. Y el día de mañana puedes perder la salvación. Porque aquí dice claramente lo que hizo el Señor Jesús, ¿no? Se despojó, sufrió la muerte de cruz, pero la venció, mi amado. Fíjate bien, ¿qué dice Lucas 24:1-7? Vamos rápidamente, Lucas 24:1-7. Escucha lo que dice, pon mucha atención. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y en el 2 dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Amén. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado.
acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Esta parte en el versículo 5 me llama la atención. Fíjate bien, me llama mucho la atención esto que dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscamos entre los muertos a los que están vivos, amados? ¿Por qué buscas a tu familiar entre los muertos cuando él ya está en la presencia de Dios? ¿Por qué buscamos al Señor entre los muertos? Porque según este es un evento religioso, pero no tiene nada de religioso, mi amado. Fíjate bien, no tiene, bueno, sí tiene muchas cosas espirituales, pero no son cosas espirituales que agraden a Dios, son cosas espirituales que inflaman la rueda de la creación hacia el mismo Satanás. Fíjate bien, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo, al que vive? Recuerden, amados, que dice aquí, acuérdate de lo que les habló Jesús, aun cuando estaba en Galilea. Acuérdate que resucitaría el tercer día y que subiría a los cielos a sentarse con el Padre. Fíjate bien, resucitó. ¿Qué quiere decir esto? Venció la muerte. ¿Te preguntas por qué Cristo es enemigo de la muerte? Y es simple, simplemente porque Jesús venció la muerte, para que tú y yo tuviéramos vida eterna, una vida en abundancia. Para los hijos de Dios no habrá muerte, sino que viviremos, escucha, viviremos eternamente. El altar solamente se creó para Dios. Tu corazón se creó solamente para Dios. Él nos hizo para adorarle, amado, amada, solamente a Él. El altar, acuérdate, es la piedra que está encima o hacia arriba, donde se adora a Dios o a dioses. Tú decides a quién quieres adorar, si a los diosesitos con D minúscula o al Dios Todopoderoso. Pero para hacer esto, tenemos, amado y amada, que seguir los preceptos de nuestro Señor Jesucristo. Viviremos con Él eternamente. Tú y yo venceremos la muerte espiritual. En fe venceremos esa muerte espiritual. Tú y yo resucitaremos a los pies de Cristo. Estaremos sentados con Él, donde dice que ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá muerte, ya no habrá tristeza, no habrá enfermedades. Amado, si tú y yo creemos en la palabra del Señor, debemos estar conscientes de que esto va a suceder y que un día el Señor te va a llamar a su presencia y te va a pedir cuentas de lo que has hecho aquí en la tierra. Y tú sabrás qué cuentas le vas a dar al Señor. Tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Cuidado, cuida tu santidad, cuida tu espíritu, cuida lo que haces aquí en la tierra. Agrada al Señor. Busca de su presencia. Fíjate bien lo que dice. Vamos a ir ahora a Apocalipsis 26. Apocalipsis 26. Escucha. Bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado, mi amado? 1000 veces bendecido. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Amén. Y yo di conmigo, amén. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Quiero que te quedes con esto, mi amado, mi amada, hermano querido, hermana. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Tú tienes parte en la primera resurrección? Amén. ¿Por qué tienes parte? Porque estás vivo, porque Jesús vino a morir por ti, por mí, para
que tengamos una vida eterna con Él. Y dice aquí, la segunda muerte, escucha, la segunda muerte, que es la muerte espiritual, dice, no tiene potestad sobre estos, sino que serán, di amén conmigo, sacerdotes, dice aquí, de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Y aquí puedes decir conmigo, amén, Señor. Si quiero. Si quiero estar contigo, si quiero reinar 1000 años, quiero ser sacerdote, quiero que la segunda muerte no tenga potestad sobre mí. Tú puedes ver allá afuera, o a gente que conoces, o vecinos, o primos, o tíos, o familiares, lo que sea, donde la muerte pudiera tocarlos. Y es una labor ser testimonio, amado, llevar testimonio a la vida de cada uno de ellos. No para que digan que qué bueno eres, ni que te ves muy santito, sino para ganarlos para Cristo, amado. Llevarles las buenas nuevas, decirles, ¿sabes qué? Hay una muerte que te puede llevar al fracaso, hay una muerte que te puede llevar al infierno, al Hades. Y fíjate bien, hay un hombre que dio su vida por ti que se llama Jesucristo y que venció la muerte. Y entonces, fíjate bien, en esta parte, yo quiero que te quedes con esto. No hay potestad sobre los hijos de Dios. La muerte segunda no tiene potestad sobre ti. Amén. Yo quiero que veas que la celebración de Día de Muertos es una celebración a la muerte. Y si esta es el enemigo de Dios, no tenemos nada que ver con ella. No deberíamos de tener nada con ella, mi amado. Nada. Dice Marcos 15:8. Vamos a Marcos 15:8 y 9. Escucha lo que dice. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había dicho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿quieres que suelte al rey de los judíos? Fíjate bien. Escucha. Yo quiero que te quedes con esta parte. El rey de los judíos, el rey de nuestras vidas. Hoy tú y yo podemos estar delante de él. Un día fue entregado hacia la muerte. Pero nadie sabía que en esta parte el Señor Jesús iba a vencer. Nadie pensó que el Señor Jesús se iba a levantar en victoria, que iba a vencer a la muerte. Con nuestras tradiciones de culto a la muerte, invalidamos la palabra de Dios y además la transmitimos a nuestras próximas generaciones. Ten cuidado con las tradiciones, mi amado. Ten cuidado cuando tú quieres que tu siguiente generación tenga victoria, que tenga Jesús, que tenga Dios, que tenga valores, porque entonces estarán en los brazos de Cristo, que son los más seguros. Así que piensa algo importante. Si quieres perder la vida eterna y tu vida espiritual, sigue estos caminos. Sigue haciendo tradiciones. Busca inflamar la rueda de la creación. Pero si quieres tener la vida eterna y tu vida espiritual delante de Dios recta, te voy a invitar a que busques lo que dice la palabra de Dios, lo que agrade a Dios. Fíjate, escucha lo que dice Efesios 2:1 y 3. Efesios 2:1 al 3. Escucha, dice de la siguiente forma. Y Él os dio vida a ustedes cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Escucha, por eso te digo, cuando tú le hablas a la gente de que a Dios no le agrada estas celebraciones, hazlo con mucho amor, con mucha suavidad, hablarles de por qué pudiera perder su vida eterna. Dice aquí en el 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Tú hallaste gracia delante de Dios. La gracia es un regalo inmerecido. Y dice en el 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. En el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque en el 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un don de Dios. Amén. Es un don de Dios. O sea, no creas que porque eres bueno, sino porque es un regalo de Dios. Es la misericordia del mismo Dios que tú ya conoces la verdad. De cómo a Dios no le agrada este día. De cómo puedes inflamar la rueda de la creación. Recuerda, por gracia, no porque tú seas más ni porque seas mucho más, sino por gracia. Porque Él se fijó en ti. Porque Él te está dando la oportunidad de que vayas a la salvación. Amén. Y ya para terminar, amado, amada, ya para que nos vayamos de este día y te vayas con una enseñanza tremenda de por qué mucha gente se pregunta, oye, ¿por qué dicen que a Dios no le agrada este día? Ya te estoy mostrando varias cosas con las cuales tú podrás hablarle a los demás con amor, primero con mucho amor, porque luego nos vemos bien religiosos y no debemos vernos tan religiosos, amado. Tenemos que hablarles con mucho amor, con mucho tacto de estos temas, porque de este tema depende de ti, de cómo les hables. Ellos van a empezar a buscar de Dios, a buscar estudiar por qué a Dios no le agrada estos días. Fíjate bien lo que dice Salmos 48. Cuando tú y yo agradamos a Dios y estamos ya metidos con Dios, dice aquí en el 8, Salmos 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, fíjate bien, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y yo me quedo así como, wow, Señor, o sea, cuando tú estás delante de la presencia de Dios, cuando tú estás postrado delante de Dios en la iglesia o en tu casa, donde esté tu lugar secreto, cuando tú estás ahí, que tú le digas al Señor, Señor, el hacer tu voluntad, así como cuando comes un platillo tan sabroso, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando tú puedes decirle eso al Señor, no sabes cómo el Señor se va a agradar de tus palabras. No sabes cómo el Señor te va a abrazar y te va a bendecir. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y que tu ley esté en medio de tu corazón. Y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso hoy yo te invito, mi amado, a que si tú has caído en alguna de estas cosas, hoy te pongas a cuentas con el Señor. Que tú hables con Él y le digas, Señor, la verdad era un ignorante o era una ignorante de lo que tú me estabas hablando. Pero ya entendí, te pido perdón. Y que tú vayas delante de Él y que le digas esta parte, este versículo tan hermoso, Salmos 48, recuérdalo, el hacer tu voluntad, Dios mío, o sea, Dios mío, así, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón, porque es el altar de Dios. Tu ley está en mi altar, que es mi corazón. Y cuando tú pones a Dios en el altar de tu corazón, déjame decirte, nadie lo puede quitar, nada lo puede quitar.
Señor, tu ley está en medio de mi corazón. Dile al Señor ahí, tu ley está en medio de mi corazón. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y te llevará siempre a la eternidad. Con Dios siempre es victoria tras victoria. No hay nada fuera de Él que te lleve al fracaso. No hay nada en Él, que te lleve al fracaso. Si tú quieres hacer cosas fuera de Él, duda que te llevará a la victoria. Entonces hoy yo quiero que te quedes con esta parte, mi amado. El hacer tu voluntad, Señor, Dios mío, me agrada. Y que tú veas cómo el altar del Señor solamente es aquí, en tu corazón. Y que en el único altar que tú puedas poner es para Dios. Para Dios. Cuidado. Yo no digo que no vayas al panteón, ni mucho menos, ¿no? El cuerpo de tu amado o de la persona que amaste aquí en la tierra tiene que ser honrado. Limpia, ve, limpia su tumba, arréglala. ¿Por qué? Porque así vas a honrar a la persona. Pero ya hacer un culto para él, pues ya no, mi amado. Él está en la presencia de Dios. Como te decía hace un momentito, no creo que tu amado o tu familiar quisiera dejar la presencia de Dios para venir a comer un guisado que le agradaba, ¿no? Entonces, mi amado, si tú has ocurrido o has caído en estas faltas, yo te voy a invitar a que hoy tú cierres tus ojitos y le pidas al Señor dirección. Que tú le digas, Señor, dame dirección. Dame dirección, Señor. Cierra tus ojos ahí y solamente déjame orar por ti en esta noche para que podamos hablar con Dios y que Él nos pueda redarguir si hemos caído en estas faltas. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor, es en el nombre de Jesús que esta noche estamos delante de tu presencia. Que este día, esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia. Solamente aquí reconociendo que te hemos fallado. Que, Señor, no hemos sido los mejores hijos. Esos hijos de los cuales tú te agrades. Hoy te queremos pedir perdón, mi Dios, porque sabemos que te hemos fallado. Que no hay nadie como tú, Señor, que pueda perdonar nuestros pecados. Te damos gracias, Cristo. Y solamente te voy a pedir que esta mañana tú te pongas a cuentas con Dios. Dile, Señor, perdóname. Perdóname porque a veces he sido un hijo rebelde, que he pensado que las cosas que hago están bien y que no te he consultado para caminar. Hoy vengo delante de tu presencia porque quiero tu perdón, Señor. Quiero ser ese hijo que pueda decirte, el hacer tu voluntad me ha agradado. Tu ley está en mi corazón, Dios. Ayúdame, Señor, a discernir lo que viene de ti y lo que no viene de ti, Señor. Ayúdame a levantarme como esa hija, como ese hijo de luz, que pueda llevar tu palabra y ser testimonio para muchos allá afuera, Dios. Que sea un buen embajador de tu palabra, que yo pueda reflejar lo que tú haces en mí, porque tú estás en mí, Señor. En el nombre de Jesús, yo hoy te pido que tomes mi vida, Señor, que me hagas siervo, que me hagas sierva tuya, que pueda obedecer, que pongas en mí el querer como el hacer,
Quiero ser un digno representante de tu nombre, Jesús. Tú fuiste hasta la cruz a dar todo por mí. Y hoy te entrego todo lo que soy, Señor. Desde el fondo de mi interior, Señor, clamo por ir a la eternidad contigo, por buscar la salvación, por estar en tu presencia, Señor. Porque no hay mejor lugar que estar contigo. Perdóname. Dile perdóname. Perdóname, Dios, por mis fallas. Hoy declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Rey, y que tu precepto, tu palabra, vive en mi corazón. Prometo buscarte, Señor, en cada momento, en cada paso, en cada situación, porque no hay mejor consejo que el tuyo, Señor. Tú tienes muchos mejores pensamientos de mí que los que yo pueda tener de mí mismo o de mí misma, Señor. Te doy gracias. Gracias, hermoso Dios. Espíritu Santo, hermoso, que me consuelas. Te doy gracias. Jesucristo, Hijo de Dios, te doy gracias porque me has redimido, porque había tomado en poco tu muerte, porque había tomado en poco tu resurrección. Pero hoy entiendo que a través de esta muerte que venciste, esta muerte espiritual que venciste, hoy tengo victoria y tengo la eternidad. Por eso, Señor, hoy vengo a tus pies y te doy gracias. Gracias, gracias. Tú vives hoy en el altar de mi corazón. Gracias, hermoso Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues si tú hiciste esta oración, mi amado, mi amada, hoy quiero decirte que el Señor está gozoso delante de ángeles, millones y millones de ángeles, diciendo: mira, mi hijo, mi hija se ha redimido conmigo, y que sé que el Señor tiene algo grande para ti, amado, algo grande para ti, amada. No te rindas, busca del Señor, ponlo en el trono de tu corazón, ponlo en el altar de tu corazón, y hallarás victoria sobre victoria. Pues yo me despido, mi amado. Te doy gracias por haber escuchado esta palabra que el Señor nos ha regalado. Y recuerda que siempre el Señor te está esperando. Cristo te ama. Viva Cristo. Viva Cristo, porque el Señor nos ha regalado la salvación. Y la muerte está vencida. El postrer enemigo a vencer fue la muerte. Y hoy Jesús la ha vencido. Yo te invito a que tú lo hagas, a vencer la muerte segunda, y que vivas en victoria para poder ir al cielo y guardar tu salvación. Que Dios te bendiga, mi amado, que Dios te bendiga, mi amada. A mis pastores amados, a Abigail y a Eduardo Espejel, les mandamos un saludo a la Iglesia de Poder en Jesús México, a la Iglesia de Poder en Jesús de Ixtapaluca. Que Dios me los bendiga grandemente y nos estamos viendo pronto. Fue un privilegio de haber estado con ustedes y que Dios me los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.